Empezamos este día temprano en la mañana cantando "Cuán grande es Dios". El primer cántico que cantamos en este día los hermanos en esta iglesia es "Cuán grande es Dios". Y Charles Spurgeon, quien es considerado, si no el más grande, uno de los más grandes predicadores en habla inglesa, dijo lo siguiente: nada expande tanto el intelecto ni engrandece tanto el alma como el devoto, profundo y continuo estudio del tema de Dios. El más excelente estudio para expandir el alma y el espíritu es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado, y el conocimiento de Dios en la gloriosa y bendita Trinidad. Y a la vez que la expande la mente y la humilla, tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso para toda aflicción, y en la influencia del Espíritu Santo hay consuelo para todo mal. Pregunta: ¿quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en la profundidad del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante las pruebas como la ferviente reflexión sobre el tema de Dios. Por lo tanto, concluye Charles Spurgeon, el tema apropiado, el tema adecuado para todo creyente es Dios. Y los pastores de la iglesia creemos firmemente en esto, y creemos también en las palabras que una vez pronunció el gran expositor bíblico John Piper, que dijo respecto a esto: no es trabajo del predicador el dar charlas morales o psicológicas acerca de cómo sentirse bien en el mundo. Cualquiera puede hacer eso. Es el trabajo del predicador mirar el basurero del mundo, mirar las creencias seculares y gritar a esa gente hambrienta de Dios: mira, ese es mi Dios. Decirles que Dios es grande, decirles que Dios es digno de adoración. Y si Dios, escuchen bien por favor, si Dios no es supremo en nuestra predicación, nadie creerá en la supremacía de Dios. Si no desplegamos el banquete de la belleza de Dios los domingos por la mañana, la gente ha de tratar en vano de satisfacer, de saciar su inconsolable hambre con el caramelo de los placeres y la religiosidad dominguera. Y es por eso que hoy, con el favor de Dios, hemos de comenzar una serie de mensajes acerca de Dios, acerca de los nombres de Dios. Y quiero asegurarles, hermanos, que al estudiar esto y al recibir esto a través de todos estos domingos, vamos a tener que tener la actitud de la mujer con el flujo de sangre de Marcos 5, 28. Ella dijo, pensó en su mente, en su corazón: si tan solo tocare sus vestiduras, seré sana. Y cuando hablamos de Dios, solamente podemos esperar eso. Tocar el borde de sus vestiduras y esperar que al hacerlo sean bendecidos. Esta semana meditaremos sobre el más íntimo nombre de Dios, Jehová o Yahweh.
y es el primero y el más personal de sus nombres. La Biblia nos introduce primero a ese nombre temprano en las Escrituras. Génesis capítulo 2, verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Ahora quiero mencionarles algo. Aun cuando los nombres son importantes, y muchos de nosotros somos padres y hemos pasado mucho tiempo, muchas horas negociando con nuestra pareja qué nombre le vamos a poner a nuestro hijo o nuestra hija. Los nombres son importantes en esta época, pero fueron mucho más importantes en los tiempos bíblicos. Proverbios capítulo 22, verso 1 dice: más vale un buen nombre que las muchas riquezas. ¿Por qué? Porque los nombres no solo identifican a una persona, muchas veces revelan su verdadera naturaleza. Y quiero ponerles un ejemplo. Nabal, cuyo nombre literalmente significa tonto o insensato. Este hombre, Nabal, vivió su vida haciendo honor a su nombre. Y en 1 Samuel capítulo 25 dice: no haga caso ahora mi señor a ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre tonto, él es. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Importante el nombre, ¿no? Los nombres bíblicos también muestran el carácter de la persona que posee ese nombre. Y muchas veces cuando Dios cambia el carácter de esa persona, también cambia su nombre. Un ejemplo de ello es el nombre de Jacob. Su nombre significa el suplantador o el engañador. Y Jacob hizo honor a su nombre cuando engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, después de haber engañado a Esaú en vender su primogenitura por una comida. Pasó el tiempo y pasaron circunstancias, y cuando este Jacob tuvo la oportunidad de luchar contra el ángel, Dios cambió su carácter y le dio un nuevo nombre de acuerdo a ese nuevo carácter: Israel, príncipe o guerrero de Dios. Resumiendo todo esto, los nombres revelan dos cosas: la naturaleza y el carácter que tiene ese individuo. Dios también se dio a conocer por muchos nombres, y dice un comentarista que hay más de 900 nombres de Dios. Y quiero empezar considerando esa pequeña palabra, nombre. Nombre, la palabra nombre en la Biblia tiene doble significado. En hebreo, por ejemplo, la frase Baruch Hashem, que se traduce bendito el nombre del Señor, y esa palabra Shem se traduce nombre y describe la persona y la característica de esa persona. En el Nuevo Testamento, por otro lado, se usa una palabra derivada del griego, onoma. Esa palabra significa conocer, se traduce conocer. Por tanto, si unimos esos dos conceptos, la personalidad, la persona, y el conocer, cuando decimos que queremos estudiar, queremos conocer el nombre de Dios, significa simplemente que Él ha dado a conocer su persona y su carácter a toda la humanidad. Ya lo dijo Jeremías, capítulo 24, verso 7, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Dios. Y Juan capítulo 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna, que me conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
Y es mi oración, realmente ha sido mi oración por estas últimas semanas en que he estado tratando de poner estos pensamientos juntos, que en estas reuniones no solo podamos conocer quién es Dios, sino que también podamos conocerlo de una manera mucho más íntima y personal de lo que lo conocemos ahora. Y que hablemos de ese Dios y con Él, con ese Dios, de una manera que le demos a su nombre honor y gloria. Y esa es mi oración. Bendito sea el nombre de Dios. Baruch Hashem. Ahora, antes de involucrarnos en ese primer nombre, Yahweh o Jehová, quiero presentarles 4 principios fundamentales en todo este tipo de reuniones. Primer principio fundamental es que estos nombres fueron dados por Dios, no fueron dados por hombres. Dios no es algo abstracto o un poder sin nombre. Él es personal y se da a conocer. Y una de las maneras en que se da a conocer es por los nombres, a través de sus nombres. Segundo, cada nombre de Dios revela una de sus características o cualidades. Y nos enfocaremos en una de esas características, en uno de esos nombres, cada semana. Y de igual forma que cuando miramos un diamante con distintas facetas, cuando terminemos de estudiar la persona de Dios, los distintos nombres de Dios, podremos apreciar en toda nuestra capacidad de poder apreciar toda la belleza de la persona de la deidad. Tercero, estos nombres fueron dados por Dios a su pueblo para ayudarlos, para animarlos, para aliviarlos en cada momento de necesidad que ellos tuvieron. Y por último, y esto es un pedido a Dios personal y a ustedes, es mi oración que a través de toda esta serie que hemos de dar los pastores a través de las próximas semanas, toda esta serie no sea información intelectual o académica, que no sepamos más de Dios solamente, sino que sea algo profundamente personal e íntimo, y que pueda cambiar nuestro corazón de manera que podamos llegar a Él porque le conocemos tal cual Él es. Los creyentes hoy no deben dudar en usar los nombres de Dios como Jesús lo hizo con respeto. Yo les animo a usar esos nombres. Y si bien a través de esta serie de aprender muchos nombres hebreos, sería maravilloso que pudiéramos no solo aprender esos nombres, sino también los atributos y las cualidades que esos nombres le dan a Dios, y que podamos usarlos en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de intercesión. Los nombres de Dios les da a los creyentes una tremenda paz, ayuda y ánimo, porque ellos revelan aspectos de su naturaleza y su carácter. Y ya lo dice Proverbios capítulo 18, verso 10. Fuerte torre es el nombre de Jehová. A ella corre el justo y se siente seguro. Amén. La persona que entiende los nombres de Dios entenderá mejor su carácter y por tanto la tremenda fuerza de poder y protección en medio de las pruebas de la vida. Y a medida que vayamos a través de cada uno de esos nombres, que cada uno de nosotros, me incluyo, podamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿le conozco a Dios de esa manera?
¿Le conozco a Dios de esa manera? Dicho esto, vamos a la lectura de los pasajes del día de hoy. Son dos pasajes, ambos del Antiguo Testamento. El primero, Salmos capítulo 83, verso 18. Dice la palabra de Dios: y conozcan que tu nombre es Jehová, solo tú, el Altísimo sobre toda la tierra. Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y la Biblia de Rotterdam lo traduce así: yo soy lo que quiero ser. Así que Jehová será lo que necesite ser para cumplir sus propósitos. Jehová será lo que Él quiera y desee hacer en su creación para cumplir su voluntad. Jehová es. Jehová es nuestro proveedor. Jehová es nuestro sanador. Jehová es el Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Nisi, Él es Jehová. Segunda Crónicas soporta lo que voy a decir ahora. Apoya lo que voy a decir ahora. Imagínate, y en base a lo que dije antes, que Jehová será lo que necesite ser, será lo que quiera ser. Ahora, suponte que tú puedas ser, tú y yo, podamos ser lo que querramos ser. ¿Qué serías? ¿Qué harías por tus amigos? Imagínate que tu amigo íntimo esté con una enfermedad gravísima. Entonces yo digo, quiero ser un médico muy bueno para curar a mi amigo esa enfermedad. O imagínate que de repente tu tío o tu primo ha sufrido terribles pérdidas económicas. Entonces tú te convertirías en un gran benefactor para suplir su necesidad. La verdad que nosotros como seres humanos tenemos muchas limitaciones en cuanto a ser lo que queremos ser. No podemos, somos limitados. Y a medida que vemos en la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, nos maravilla ver que Jehová es todo lo que necesita ser, todo lo que quiere ser para cumplir sus promesas y se complace en usar su favor, su poder en favor de aquellos que le aman. Y Segunda Crónicas, sí, ahora vamos con Segunda Crónicas, capítulo 16, verso 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, ¿para qué? Para mostrar su poder en favor a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Dicho todo esto, vamos al primer nombre en el Antiguo Testamento: Yahweh, Jehová. Yahweh es el nombre más frecuentemente usado en el Antiguo Testamento y se traduce comúnmente como Señor, con todas letras mayúsculas. El comentarista Mark Driscoll dijo respecto a ese nombre: en el Antiguo Testamento, el más sagrado nombre para Dios es Yahweh. Y porque es tan sagrado, es reservado solo y exclusivamente para el único y verdadero Dios solamente. Ese nombre, Yahweh, aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento y es el nombre íntimo, personal, que Dios le dio al pueblo de Israel cuando hizo el pacto con Dios para ser su Dios que los liberaría de la esclavitud de Egipto. Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy, Yahweh. Eso le dirás a los israelitas: yo soy
te ha enviado a ellos. Ahora, ese nombre Yahweh que Dios dio a Moisés no solo fue un rompecabezas para Moisés, sino para todos los estudiosos de todos los tiempos. Y nos preguntamos cómo ese nombre de Dios se componía solamente de 4 consonantes, sin ninguna vocal, y cómo ese nombre se leía o se pronunciaba. Lamentablemente su correcta pronunciación o correcta escritura se ha perdido en los anales del tiempo. Una profunda... Y quiero decirles algo más. A los escribas que nos dieron el Antiguo Testamento, tenían una profunda sensación de reverencia ante el sagrado nombre de Dios. Pero a ese sentido de reverencia se unía un vivo anhelo de tener un profundo respeto por ese nombre. Ellos tomaban precauciones muy especiales para copiar fielmente los nombres divinos. Se detenían por un momento antes de escribir las letras sagradas. Y el nombre que era considerado por sobre todos los otros como nombre personal de Dios era Yahweh. ¿Y por qué ese nombre fue escrito de tal manera que no se pudiera pronunciar 4 consonantes? Los hebreos, cada vez que aparecían esas 4 letras en las escrituras, insertaban entre ellas las vocales de la palabra Adonai, que en hebreo significa Señor. Y es así como ahora tenemos la palabra Yahová, que nosotros conocemos como Jehová. Ahora, vamos a hacer esto un poquito más personal, un poquito más para tú y yo. ¿Qué significa Yahweh? ¿Qué significa Jehová? Quiero sugerirles 4 cosas rápidamente. Primera cosa que quiero sugerirles es que el nombre Yahweh nos deja saber que Él es totalmente suficiente y no depende de nada ni de nadie para existir. Él es Dios, sea que nosotros existamos o no, que creamos en Él o no, Él sigue siendo Dios. La palabra Jehová expresa la realidad que Dios es el que está detrás de todo y sin Él nada de lo que es fue hecho o será hecho. Y no solo eso, sino que Él es el sustentador de todas las cosas. Yo soy expresa la realidad de que nada ni nadie define quién es Dios sino Dios mismo. Él es la fuente de la vida y el origen de la vida. Él es la fuente de las bendiciones y el origen de esas bendiciones. Yo soy, es Dios y no hay otro. Segundo, el nombre Yahweh significa que Dios es eterno. Ahora, ¿qué significa para ti y para mí que Dios es eterno? Yo creo que significa que Él está siempre y está siempre en control de los tiempos y de las situaciones. Y por esa razón es que para ti y para mí, es una realidad que si Él está en control de los tiempos y de las situaciones, ni yo ni tú debemos temer. Es como si alguien te dijera cuando estás temiendo, ¿hay temor entre nosotros? Sí hay temor. Sí hay temor. Hay temor del mañana, hay temor de lo que pasará, hay temor del día de hoy. Algunos de nosotros tenemos preocupación de lo que puede pasar hoy en Houston. No sé si a ustedes se les ha ocurrido. Hoy van a haber 70 y pico de 1000 personas en un solo lugar. Qué blanco perfecto para un atentado, ¿verdad? Temor. Pero el nombre Yahweh
es como si alguien te dijera cuando estás con temor, no tengas temor. Yo estaré contigo, estaré antes de ti y estaré cuando tú te hayas ido. Y en Deuteronomio capítulo 31, verso 8 dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Tenemos un Dios, hermanos queridos, que está envuelto en el día de hoy, que estuvo envuelto en el día de ayer y que estará envuelto en el día de mañana. Tenemos un Dios que hace que en nuestros temores Él sea glorificado. Malaquías capítulo 3 dice en el verso 10, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque aunque tú no lo creas, aunque tú no lo percibas, aunque tú no lo sientas, Él está vivo y activo en tu vida en este preciso momento. Él es, yo soy eterno. Isaías capítulo 43, 13, desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago. Y unos versos antes, en el verso 2, cuando pases por las aguas no tengas temor, yo estaré contigo. Yo soy dueño del tiempo, yo soy dueño de las situaciones. Yo estaré contigo. Si pasas por ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Sí, ese Dios Yahweh, el eterno Dios, está contigo todo el tiempo y te libra del temor porque Él tiene control. Tercero, el nombre Yahweh significa que Dios nunca cambia. Juan capítulo 8, en el verso 57 y 58, alguien le dijo, los judíos le dijeron al Señor, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy, no yo era. Yo soy. Él no envejece. Él no cambia con el tiempo. Él nunca tiene un día off. No pierde velocidad. Nunca se detiene y nunca pierde efectividad. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que nunca llega tarde. Que hace lo indecible. Que rompe, destruye barreras. Que traspasa los límites de nuestra pobre mente. Su nombre, Yahweh, yo soy. No yo era, no yo seré, yo soy, porque Él nunca cambia. Y como dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo lo creo firmemente. Yo lo creo firmemente. Él es mi Dios, mi Dios Yahweh. Finalmente, el nombre Yahweh representa una relación de pacto. Yahweh es eternamente una relación de pacto de Dios con su pueblo Israel. Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios muestra con el pueblo de Israel que es un Dios personal. Tiene una relación de pacto con un pueblo. El pueblo de Israel. Yahweh, el eterno Dios, el que no cambia, el que no envejece, el que es eterno, tiene también una relación íntima y personal con nosotros. Y
si no, escuchemos lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, 38 y 39. Dice Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte del amor de Dios, porque Dios ha hecho un pacto nuevo, un pacto de sangre con su pueblo ahora. Ese nuevo pacto fue pagado y sellado con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro capítulo 1. Y Dios es fiel a ese pacto. Y por ese pacto de sangre en la cual Jesús pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados, los míos y los tuyos, es que podemos tener salvación y vida eterna. Que podemos ser salvos de la condenación por toda la eternidad. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido olvidados, han sido echados al fondo de la mar. Y Dios dice que nunca, nunca más se acordará de ellos. Tú te acordarás, pero Él no. Él no. Porque los ha olvidado, han sido borrados. Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán hechos, dice el profeta. Qué maravilloso. Qué maravilloso es que ese Dios Yahweh del Antiguo Testamento es el mismo que nos ama, que nos amó y que nos amará. Y es el mismo que envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a pagar por nuestros pecados en la cruz. Cargar así toda nuestra maldad, ponerlos en la cruz y perdonarnos de todos ellos. Oh, mi amigo, mi amiga. Querido hermano, querida hermana, cuánto agradecimiento hay en mi corazón, porque un día, hace muchos años atrás, 21 de mayo de 1977, Dios entró a mi corazón y cambió ese corazón de piedra, y puso uno de carne. Y me dio nueva vida, y me dio nueva esperanza, la esperanza cierta de que un día le veré cara a cara y podré hincarme delante de su presencia y decirle con todo mi corazón: gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en mi favor. Gracias, Señor. Y si esa es tu experiencia, gloria a Dios. Pero si tú, amigo o amiga que nos visitas quizá por primera, segunda vez, no tienes esa experiencia de la seguridad de la vida eterna, del perdón de los pecados, yo quiero que en esta mañana, oye, escucha, no estás aquí por casualidad. No viniste aquí porque alguien te invitó. Estás aquí porque Dios en su divino propósito te trajo aquí para que tú escuches estas palabras. Dios te ama. Y Dios quiere salvarte. Y Dios quiere entrar en tu corazón, en la persona de Cristo Jesús. Y por su obra en la cruz quiere salvarte por el tiempo y por la eternidad. Y todo esto es por amor. Es más, tú no tienes que hacer nada para eso. No tienes que merecerlo, no puedes merecerlo. Él te lo entregó por amor. Él se entregó por amor. Así que si tú quieres entregar tu vida a Jesús en esta mañana, y mientras toda la iglesia está orando, yo te ruego que repitas después de mí esta oración. Una oración muy simple. Repítela en tu corazón. Por favor. Es tu oportunidad. Oramos todos. Padre, te doy gracias por tu palabra y te ruego que tú la bendigas, que nos hagas reconocer tu deidad, Señor, que nos hagas reconocer que
debemos conocerte más y mejor, íntima y personalmente. Gracias, Señor, por el Señor Jesús, quien se entregó en nuestro lugar. Yo te ruego por todos aquellos que aún no te conocen. Y te ruego que tú pongas por tu espíritu el deseo de hacer esta corta, breve oración. Te pido que tú muevas su corazón a ser. Y yo quiero pedirles a todos, mis amigos y mis amigas que nos visitan en esta mañana, que hagan esta oración conmigo. Nuestro amado Dios, dile al Señor: amado Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Dile al Señor: me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dile al Señor Jesús: te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador y mi Señor. Y quiero de ahora en más, dile al Señor, y quiero ahora en más vivir por ti y para ti. Entra, Señor, a mi corazón. Te doy gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Si tu querido amigo y querida amiga has hecho esta oración en tu corazón, yo quiero que levantes tu mano en este momento. Que Dios te bendiga. Si tú has hecho esta oración por primera vez, levanta tu mano en esta mañana. Dile al Señor Jesús: Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. Quiero pedirte perdón. Quiero que tú mores en mi vida. ¿Alguien más ha hecho esta oración? ¿Alguien más? Padre, queremos darte gracias por tu palabra y rogarte, Señor, que al continuar estos estudios bíblicos tú te hagas más patente, más perceptible, más cerca de nuestros corazones de lo que nunca has estado. Y que nosotros podamos conocerte tal cual tú eres y tal cual tú deseas ser conocido. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Toda la congregación dice: amén. Que Dios les bendiga.